Todo objetivo necesita un punto de partida, el momento adecuado para iniciar. Al rato, mañana o mejor el lunes. ¿Hay una verdadera virtud en los lunes o solo se trata de posponer, aunque sea unos días, esos propósitos que exigen, por ejemplo, renunciar a algo, como una dieta? Ahora sí, el lunes nos prometemos. El lunes inician los ciclos laborales. Son días complicados. ¿Por qué sería un buen día para iniciar algo que implica cierto sacrificio, un cambio exigente? Quien sabe de esto, sabe que el mejor día para resucitar es el domingo. También preferimos la hora en números decimales porque así nos parece más precisa, porque nos da mayor certidumbre acordar un encuentro a las 10:30 que a las 9:03. Las cifras cerradas, porque las decimales se consideran cerradas, las otras quedan abiertas, sin terminar. El redondeo y los 100 metros planos. ¿De dónde viene nuestra costumbre decimal? ¿Cómo fijamos nuestras metas y récords? ¿Cómo se configura nuestra percepción de la realidad? ¿Qué marca el ritmo de nuestros días? Cuando hablamos de sentido común, es importante preguntarse por qué es común, ¿no? ¿Qué es lo que hizo que algo sea una creencia que para tanta gente le parezca obvio? Porque a fin de cuentas las cosas que son de sentido común son cosas que a mucha gente, al común de la gente, le parecen obvias. Y uno podría pensar que la razón por la cual a tanta gente le parecen obvias es porque simplemente así son las cosas. Pero hay veces que no, hay veces que la razón por la cual a tanta gente le parece obvio algo es porque ya está acostumbrado a hacerlo así, ¿no? Pensemos en los lunes, ¿no? Nosotros comúnmente empezamos proyectos los lunes y esto lo hacemos pues porque así lo hacemos, así de sencillo. Hay una especie de circularidad de lo seguimos haciendo así porque así lo hemos hecho. Y entonces en ese caso, la razón por la cual es de sentido común de que si vamos a empezar un nuevo proyecto hay que empezarlo al principio del mes, o al principio del año, o al principio del semestre, o al principio de la semana, es porque eso es lo que lo hace ser principio de semana, ¿no? Es precisamente por eso ahí hay que empezar. Pero por supuesto que no hay nada en el lunes que lo haga ser el principio de semana, excepto la convención que todos hemos adoptado de que ahí empiece la semana. Pues es como... Sí. Eso es sentido común. Es para que veas el sentido común, ¿no? Porque, o sea, la idea, lo que pasa es que nosotros tenemos la idea del comienzo asociado con comienzos, el lunes, el 1, etcétera, ¿no? El 1 de enero, o sea, la gente promete hacer ejercicio el 1 de enero, etcétera. Porque asociamos el concepto de comenzar con el concepto de estos comienzos específicos, ¿no? Y hace todo el sentido, ¿no? Si vas a empezar, empieza, no el día 1, que puede ser cualquiera, sino empieza el lunes, ¿no? En lugar de empezar en jueves o en viernes, o el día que quieras, porque es el día 1 al final, ¿no? Pero siempre pensamos, siempre asociamos que cuando uno quiere comenzar algo hay que comenzarlo cuando comienza la semana, el año, el día, el mes, etcétera. Y así funciona, así opera lo que hoy entendemos como sentido común. Es decir, ¿por qué empezar en un día que no sea el primero? ¿No? Como año nuevo, ¿no? O cuando termine el año, ¿no? Que todo el mundo pues, ya quiere terminar, ya quiere acabar, se llena de una nueva experiencia, ¿no? Una experiencia de esperanza, ¿sí? Es a lo que entra la experiencia de Dios, ¿no? La experiencia de Dios es la experiencia a ser mejores, a transformarte, no nada más, ¿no? Hasta el mensaje de la buena noticia. La buena noticia es que puedes cambiar. Es como que un terminar y un iniciar. Exacto, sí. Y entonces hay que, lo pasado, y entonces hay que empezar de cero. Además, siempre esa es la idea. Yo creo que hay una virtud porque te ayuda el sentido común a sobrellevar las cosas, no sentirlas tan pesadas. Como que te traslada entre lo que es ilusión y lo que es realidad. No sé si sea una virtud como tal, o sea, la idea de que pongamos puntos de inicio, lugares de inicio o lugares de arranque que pueden ser los lunes, y no estoy seguro que sea necesariamente una virtud.
Eso tiene también dos explicaciones. Una que tiene que ver con nuestros ciclos. Es decir, nos cuesta más trabajo dormir durante el día que durante la noche. Nos cuesta más es decir, si nosotros observamos nuestra vida como organismos biológicos, me refiero a nuestra vida como organismos biológicos humanos y otros seres que no son humanos, plantas, animales, etcétera, etcétera, la vida está planteada en ciclos que a veces son diarios y a veces son ciclos de décadas, ¿no? Entonces, en este sentido, es mucho más fácil vincular proyectos cuando esos proyectos se vinculan a los ciclos. Lo voy a empezar mañana. Claro, la frase de superación personal es empieza hoy, pues no necesariamente. ¿Por qué? Porque se va a pegar a un ciclo. Es, por supuesto, mucho más difícil arrancar un proyecto importante, inclusive, el viernes en la tarde. ¿Por qué? Pues porque ya está cerrándose el ciclo, este ciclo que hemos puesto, sí muy artificial los seres humanos. El ciclo de la semana sí es muy artificial. Digo porque no responde necesariamente aunque sí responde a cuestiones lunares y ese tipo de cosas, pero podríamos tener otros ciclos que también responden a cuestiones lunares y que además serían más precisos que los 7 días de la semana, por ejemplo. Pero ya ese es otro tema. Entonces, es mucho más fácil empatar proyectos, procesos, cuando están vinculados esos ciclos. No hay nada especial en el 1 de enero que nos diga ahí tenemos que empezar nuestro plan, nuestros propósitos de año nuevo, sino que es algo que artificialmente nosotros pusimos ahí para también facilitarnos la vida, ¿no? Porque a fin de cuentas tenemos que empezar en algún lugar, qué mejor que ya tener un convenio de que todos vamos a empezar las cosas los primeros de mes, los primeros de semana, los primeros de año y tener ya sí una convención que nos resuelva el problema de decidir, ¿no? Lo que queremos es tomar decisiones mucho más sencillas, especialmente si esas decisiones luego van a involucrar a otra persona. Porque si yo quiero planear algo con otra persona y le digo, tengo este proyecto, lo empezamos el 13, pero ¿por qué el 13? En cambio, si le digo, pues vamos a empezarlo cuando empiece el mes, entonces, pues claro, se nos suena lo más natural y hace que sea más sencillo coordinarse con otras personas. Entonces, en ese sentido, el hecho de que muchas cosas de sentido común sean artificiales o sean convencionales, no significa que por lo tanto son menores o más chafas o menos importantes, porque las convenciones también tienen sentido, por eso son de sentido común, ¿no? Nos ayudan precisamente a organizarnos y a tomar decisiones de manera más sencilla. Sencillamente por el hecho de que nosotros tomamos como el domingo de día de descanso, que vas teniendo toda esa energía, ¿no? Antiguamente, para nosotros los católicos, porque para los judíos es el sábado, para nosotros es el domingo que lo dedicas al Señor, lo dedicas a la familia, y como que te da esa fuerza, ese dinamismo, ¿no? Dinamismo de familia, de encuentro, y que eso te da el pie para arrancar cualquier proyecto, ¿sí? Y el lunes, y lo sientes, aún cuando es cualquier otra actividad, lo sientes pesado, ¿no? Que vas a iniciar algo nuevo, vas a entrar a un trabajo nuevo, pues primero como que te relajas y entras a algo que es un poquito como que de miedo, ¿no? El miedo interno que tenemos hacia el futuro, ¿no? El futuro incierto, ¿no? Aquí hay una cuestión también que no sé si cuando hablamos de los lunes nos referimos específicamente a los lunes o nos referimos a otras cosas. Hay un dato que cambió durante la pandemia, esto sí hay que decirlo claramente, y es un dato más o menos similar en el mundo, y es que los índices mayores de ideaciones suicidas son domingos por la tarde. O sea, es difícil tener el dato de cuántas personas en este momento están pensando en suicidarse. Es muy difícil tenerlo. Hay cálculos, la OMS hace cálculos muy interesantes, ¿no? Pero llega a la conclusión, antes de la pandemia, las cosas cambiaron con la pandemia, es que los índices mayores de ideaciones suicidas suceden los domingos por la tarde. ¿Qué tiene que ver con eso? Bueno, pues que el siguiente día empieza un ciclo que no necesariamente tiene que ser algo virtuoso, como decíamos hace
hace un segundo, ¿no? Puede ser algo muy morboso inclusive, ¿no? O sea, por ejemplo, si mi trabajo me parece que es terrible, donde me explotan, donde hago cosas que no tienen que ver conmigo, pues sí puede ser. O voy a regresar a la escuela el lunes en la mañana y me voy a encontrar con el chico, la chica que me acosa, que me lastima, que me golpea, que me humilla, pues no quiero regresar. Entonces, el ciclo puede sí ser virtuoso, puede no tanto. El mito de Sísifo narra la historia de un rey astuto que engañó a los dioses. Como castigo, fue condenado a empujar una enorme roca cuesta arriba por una montaña. Cada vez que estaba a punto de llegar a la cima, la roca rodaba de nuevo al fondo, obligándolo a comenzar una y otra vez, eternamente. La idea principal que plantea Albert Camus en su ensayo sobre Sísifo es que la vida, como el castigo de Sísifo, puede parecer absurda y sin sentido, llena de tareas repetitivas e interminables. Sin embargo, Camus sostiene que la verdadera rebelión está en aceptar esa absurdidad y seguir adelante, encontrando libertad en la lucha misma. En el caso de los días, pues es muy fácil saber de qué día estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos del día de hoy, pues es muy claro saber más o menos de qué día hablamos. Pero si estamos hablando de este minuto, la gente no tiene la capacidad de discernir cuando ya pasó 1 minuto, 2 minutos. No somos muy buenos, ¿no? O sea, nuestras capacidades perceptuales, cuando llegan a ciertos niveles de precisión, no somos muy buenos, ¿no? Como que somos buenos tanteando. Nosotros somos criaturas de tanteo. Nuestra percepción del tiempo y del espacio no es súper fina. O sea, yo no veo en qué milímetro termina mi zapato o exactamente cuántos centímetros mide ese edificio de allá. Tenemos ideas más o menos vagas de tamaños, de distancias, cosas por el estilo. Entonces, cuando nosotros hablamos del tiempo, de las distancias y todo eso, pues es más útil tener un lenguaje que sea igual de vago. Por eso hablamos de al rato, de en un ratito, luego. Pues yo creo que como en 1 hora. Pero cuando decimos como 1 hora, no queremos decir así lo que el reloj dice 60 minutos y 0 segundos. Yo puedo hacer una cita a cierta hora con ciertos minutos e inclusive ciertos segundos, ¿no? ¿Qué tanto sentido tiene para mí hacer esa cita a esa hora, en esos segundos y en esos minutos? Esta tendencia a la precisión tan milimétrica y creo que responde a qué tanto necesitamos en nuestra vida esas precisiones. A ver, si yo soy un neurocirujano y voy a operar micrométricamente, sí tengo que pensar. Sí, evidentemente tengo que pensar micrométricamente y las micras tienen sentido para mí, pero yo no soy cirujano, yo me dedico a otras cosas y entonces mi pensamiento no es con esa precisión. El tiempo preciso, el tiempo de los relojes es algo súper artificial, algo que nos inventamos y que tiene sus funciones, ¿no? Históricamente surgió pues para poder sincronizar trenes, para hacer viajes a diferentes lugares. Pero antes de eso, los relojes eran unas cosas o muy esotéricas o completamente inútiles. Porque el tiempo humano no requiere tanta precisión. Igual con los metros y los centímetros casi nunca los usamos. O sea, para la vida diaria no necesitamos eso. Si vamos a hacer ingeniería, por supuesto, va a ser muy importante porque un error de unos cuantos milímetros puede hacer que se caiga un puente o cosas por el estilo. Pero para la vida diaria no es necesario. Quienes trabajan, por ejemplo, movimientos de masas, pues no lo miran con esas ideas. La historia, podemos pensar en la historia como el momento en que fulano, fulana hizo la firma Claro, pero eso está circunscrito en un lugar mucho más amplio, ¿no? Vamos a la tienda y de repente decimos, pues un refresco cuesta 9.99 pesos, ¿no? Casi otros 9 más, ¿no? Tiene mucha precisión, pero eso responde más a una cuestión comercial que a la precisión. Entonces, lo que te quiero decir es que como yo lo veo, esta idea de lo decimal, como lo mencionaste,
tiene que ver con qué tanto necesita una persona esas décimas en relación a lo que su vida es. Una vez que descubrimos que se pueden medir las cosas, eso fue uno de los grandes descubrimientos de la humanidad, sin lugar a duda. Pero es una capacidad que sirve para ciertas cosas, pero para muchas cosas no sirve en lo absoluto. Entonces, pero una vez que ya teníamos la herramienta, pues empezamos a buscar qué podíamos medir. Mira, medimos, repito, el tamaño de las hojas, medimos la altura de los edificios, la velocidad de los coches, medimos el número de alitas que una persona puede comer en una sentada. Así se hacen las cosas. Hay gente que dice cosas ridículas, como por ejemplo, la velocidad de la luz es, y un numerote, y eso equivale a las coordenadas de la ubicación de la pirámide de Giza, como si, o sea, la base 10 es un invento, finalmente, o bueno, no sabemos si invento o descubrimiento, pero eso solo es cierto de que las coordenadas de la pirámide de Giza corresponden con la velocidad de la luz, si está en base 10, y si las coordenadas, estamos de acuerdo que es una medición que el ser humano inventó, ¿no? La latitud y la longitud son un invento del ser humano, y también la velocidad de la luz está medida en tiempo, en segundos, otro invento del ser humano, que está basado en dividir las 24 horas del ciclo de la Tierra en pedacitos. Eso no es universal. O sea, la velocidad de la luz no se mide en kilómetros por segundo en el universo. Es el ser humano el que decide medirlo así. Entonces hay gente que cree que como hay una coincidencia entre la ubicación de la latitud o longitud de la pirámide de Giza con los decimales de la velocidad de la luz, es que los extraterrestres las pusieron ahí. El 1, o sea, es que es increíble como el 1 y los ceros son todo. O sea, cómo armas todo a partir del 1 y el 0. O sea, tuvimos números sin tener el 0. Durante mucho tiempo tuvimos números sin tener el 0. Pero la aparición del 0 cambió todo, ¿no? O sea, y lo cambió porque facilita muchas cosas la introducción del 0, porque vuelve, digamos, no solo abre la puerta, digamos, a este ciclo de 1, 2, 3, 4 hasta el 10 y así, ¿no? Sino que además da un concepto que no está incluido en los números, ¿no? Del 1 al 10. Entonces, la música, por ejemplo, los ritmos, la manera más cómoda de subdividir los ritmos es de forma binaria, o sea, partiendo entre 2. Entonces tienes un compás, el compás más común es el de 4 cuartos, y esos cuartos se dividen a su vez en 2 octavos cada uno, en 8 octavos, 16, 16avos, 32, 32avos, y así. Entonces, la música utiliza el binario como base para su notación rítmica. Aquí tenemos un ejemplo de cómo el binario puede servir para encontrar todas las posibilidades rítmicas dentro de un ámbito determinado. Tenemos un 0, eso equivale a un silencio. Un 1 a un ataque. Esta es la versión mínima, ¿no? 0 o 1. Ahora, en un compás de 2 octavos, por ejemplo, que es la siguiente potencia del 2, tenemos 0, 0, que sería el primer número, el mismo que este. Poner un 0 a la izquierda no cambia el valor. Luego 0, 1, que ya teníamos aquí, pero con un silencio a la izquierda. Y luego la novedad es aquí 1, 0, que es el número 2 en binario, y 1, 1, que es el número 3. Entonces esto sonaría 1, 2. Pa, 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 pa. Entonces ya encontré todas las posibilidades de ceros y unos, de octavos y silencios de octavo en el ámbito de un compás de 2 octavos. Aquí se puede poner otro 0 a la izquierda, incrementar una potencia más para encontrar los primeros 8 dentro de un compás de 3, yendo del 0 al 7. Entonces voy a solfear esto de aquí y dice pa, 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 pa. Entonces este conteo binario de 3 dígitos localiza todos los silencios de octavo y octavos que puedo formar dentro del ámbito de un compás de 3 octavos. Además es interesante, ¿no? El 0 es nada, es decir, es un no número, no tiene un valor por sí mismo. Sin embargo, puede haber números
negativos, es decir, por debajo del 0, y puede haber números por encima del 0, ¿no? Y entonces el 0 tiene una función increíble, porque además es curioso que lo pongamos al 1. O sea, no lo ponemos al 2, al 3, al 4, sino lo ponemos al 1, porque el 1 es la base, a su vez, de todos los demás. Entonces, la base 10 es, hasta donde yo tengo entendido, nace del hecho de que tenemos 5 dedos por mano y que entonces es muy natural contar hasta el 10 usando los dedos. Y de ahí fue que a alguien se le ocurrió, pues hagamos en base 10, no tenemos 12 dedos en las manos. Entonces tenemos este lenguaje vago, que es el lenguaje humano del tiempo, del espacio, de las distancias, etcétera, que utiliza las mismas palabras que utilizamos para el tiempo preciso, pero está hablando de otra cosa, ¿sí? Cuando los minutos, las cosas que llamamos minutos y las cosas que llamamos horas en la vida diaria, no duran lo que duran las horas y los minutos del tiempo preciso, sino que duran estos espacios que sí somos capaces de percibir. Porque si no podemos percibirlos, ¿para qué nos sirve estar hablando de centímetros o milímetros o minutos si no somos capaces de percibirlos? Podemos medirlos, y por eso es que es tan importante el reloj y es tan importante la regla y cosas por el estilo. Pero hay una gran diferencia entre medirlos y percibirlos. Medir cosas nos da una sensación de control y comprensión sobre el mundo que nos rodea. Es como una forma de tomar lo intangible, lo abstracto, y convertirlo en algo que podemos manejar, comparar y analizar. Nos gusta medir porque nos ayuda a organizar el caos, a entender lo que nos parece complejo y a tener una referencia concreta para evaluar si vamos por el camino correcto. También está ese deseo profundo de progreso, de mejorar. Cuando medimos, podemos ver cambios, resultados, y eso nos da un sentido de avance, de logro. Desde algo tan simple como medir el tiempo hasta aspectos más personales como el éxito o la felicidad, nos gusta pensar que, al cuantificarlo, podemos influir en ello de alguna manera. Los tiempos precisos son cosas muy artificiales, muy esotéricas, y por eso es que ocurren cuando queremos hacer ciencia y cosas por el estilo. Y una de las ocasiones en las cuales también es importante es cuando queremos competir, ¿no? A ver, quién es el más rico, o quién es el que corre más rápido, o quién es el más alto, cuál es el edificio más alto del mundo. Ahí sí van a surgir de repente surge la necesidad de ser preciso, para saber quién es exactamente. Pero eso es súper artificial, o sea, una vez que algún edificio es alto, pues es alto. O sea, primero necesitamos la marca como memoria. Eso es lo primero que importa, ¿no? Es decir, porque una marca, hay que pensar que no solo es la marca olímpica, podemos dejar una marca aquí, y esa es una forma de dejar huella, memoria, etcétera, ¿no? Entonces, en principio es memoria. Ahora, lo que pasa es que, por supuesto, con el paso del tiempo y sobre todo con la introducción de los deportes competitivos, la marca no solo es memoria, sino que en algún punto empieza a hablar de cómo superas la marca, ¿no? Es decir, cómo puedes ser mejor que el que estuvo antes que tú, ¿no? Y entonces el récord se convierte en una manera de hacer memoria, pero también en una manera de hablar de cómo eres mejor cada vez. Aunque eso no sea realmente cierto, ¿no? Está implícita la idea de que quien ostenta actualmente el récord olímpico de marcha es mejor que el que lo antecedió y que tenía el récord olímpico anterior, ¿no? Para que quede en la memoria, ¿no? O sea, una cosa que sí es para el ser humano sí es muy, muy importante quedar en la memoria de alguien, porque esa es nuestra inmortalidad, ¿no? No podemos vivir para siempre, entonces la única forma que tenemos de sobrevivir es que sobreviviéramos en la memoria de los demás. No nos damos cuenta de qué tan, ¿cómo se dice?, tan insertada en nuestra noción de las cosas está la base 10 hasta que salimos de ella y contamos en otras bases, ¿no? Se puede contar en cualquier base, finalmente. Y bueno, pero la base 10 es lo que la humanidad ha decidido, y en ese sentido, si el sentido común es este conjunto de paradigmas y normas heredadas oralmente como jurisprudencia, como pues, ¿para qué cuestionarlas también de alguna forma, ¿no? O sea, si contamos en base 10, ¿para qué nos metemos en problemas?
Esa es otra manera de ver el sentido común, ¿no? Ay, vamos a hacer lo que todo el mundo hace y ya, que me meten problemas, ¿no?